Bien, estamos aquí de vuelta, son las 7:40. Estamos más juntitas. ¿Ah? Estamos más juntas en imagen. Exacto, pero hay una muy buena razón para que estemos sí. más cerca, porque tenemos un invitado acá en el estudio y es muy importante porque vamos a conversar con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, académico también de nuestra universidad antes de ser subsecretario, ¿no? Investigador, docente, proyectos, sí, pues. Así que es como parte de la casa, Víctor. Bienvenido. Y vamos a conversar de temas de educación superior, por supuesto, pero en general, pero quiero partir por la PAES y los resultados de esta prueba de admisión a la educación superior. Y discutía con mi nieta yo hace unos días atrás a propósito de qué significan, por ejemplo, los puntajes de la PAES si uno lo compara con nuestra vieja prueba de aptitud académica. No, pero no es lo mismo, me decía, no se puede. A ver, ¿cuáles son los cambios? ¿Qué significa esta PAES en relación a lo que fueron las anteriores pruebas de admisión? Mire, más allá del cambio de escala, que vamos de 100 a 1000 ahora, que es un poquito más sencillo, hay un cambio de fondo. Las pruebas anteriores, yo diría todas, con sus diferencias, preaptitud, luego tuvimos PSU, buscaban distinguir a aquellas personas que les va mejor o que quedan en el más alto rendimiento en un momento en que la educación superior era un fenómeno no tan masivo. Una vez que se masifica la educación superior, ocurría lo siguiente, que como las pruebas estaban diseñadas para ello, los cortes que hacíamos para dejar fuera personas no necesariamente eran exactos. Y esto a mí me pasó muchas veces como docente, a muchos también otros colegas, que nos dábamos cuenta que había una zona en que las diferencias de puntaje no explicaban mucho. Entonces teníamos un chiquillo o chiquilla que sacaba 500 puntos, otro que sacaba 450, otro que sacaba 520, y no habían grandes diferencias. Entonces se provocó todo un debate en términos de la exactitud de la prueba, porque detrás de eso hay una noción de justicia. ¿A quién le decimos que sí? ¿A quién le decimos que no? Y eso generó todo un trabajo, de hecho lideró la Universidad de Chile a través del DEMRE, que es un trabajo técnico muy sofisticado, y que va haciendo prueba y va derivando en una nueva prueba que tiene como misión medir las habilidades y el rendimiento futuro, o sea, las condiciones para el rendimiento futuro de la mayoría de la población. Y esto ha significado que tengamos más postulantes a las universidades, le decimos que no a menos gente, y eso a nosotros nos parece un paso adelante en una admisión más justa. Subsecretario, bueno, vamos a aprovechar estos minutos para, sin duda, mirar estos resultados, PAES, en la última versión. Por algunos de los antecedentes que ya a las horas después se da a conocer este ranking con los 100 colegios que tuvieron los mejores puntajes, 97 colegios particulares pagados, 2 municipales, 1 subvencionado. Se habla de una suerte de estancamiento cuando miramos la brecha socioeconómica o poder seguir disminuyendo esto. Lamentablemente es un escenario que en este ciclo, los últimos años, vamos viendo la dificultad y esta complejidad que tiene nuestro sistema educacional, pero que, por ejemplo, nosotros conversamos también con otros expertos del CIAE, de la Universidad de Chile, lo delicado que es a partir de solo este resultado mirar un proceso y que un instrumento no es suficiente para apuntar a esta desigualdad que tiene que ver con todo un proceso de formación. Pero ¿cuál es esta foto, podemos decir, de esta última versión? Mire, primero hay que hacer un apunte metodológico, ¿no? Los rankings, sobre todo de la manera en que se publican, no siempre son los más adecuados para entender esto, porque a veces uno compara unidades que tienen distinto tamaño, y eso estadísticamente no es adecuado. Y además hay una serie de condicionamientos. Por ejemplo, un colegio público, un liceo municipal, por ejemplo, que tenga X gasto por estudiante, un colegio particular pagado tiene 5X. Entonces, o 6, digamos. Por lo tanto, obviamente van a haber algunas diferencias. El DEMRE en la Universidad de Chile publica desde marzo de manera súper detallada los resultados. O sea que hay una política de total transparencia de datos y de total apertura de datos. O sea, no es que al hacer estas recomendaciones metodológicas, no es que yo diga que no hay que informar, todo lo contrario. Informamos y divulgamos bastante. Ahora, lo de fondo es que tenemos brecha y tenemos situaciones que son complejas, pero son permanentes en el tiempo. Si uno toma
el percentil, si uno toma el 20% superior de rendimiento, uno se va a dar cuenta que es cierto que los colegios públicos van saliendo del 20% superior o van disminuyendo de manera lenta pero consistente su participación. También los particular pagados, hay un fenómeno de mayor acceso de los egresados de particular subvencionados a eso. Y lo que ocurre es que nosotros arrastramos una desigualdad que no hemos logrado superar como país en educación de mucho tiempo, es una larga trayectoria. Y lo que nosotros estamos planteando como gobierno es que a brechas estructurales corresponden cambios estructurales. Y esos cambios estructurales el país ha dado algunos, tuvo un debate del 2014-2015 de reformas que fueron importantes, pero sin duda requiere más. Y al menos en el ámbito de la educación superior vamos a impulsar algunas de esas reformas que esperamos nos ayuden a menguar o a disminuir estas brechas en el largo plazo. Subsecretario, ¿es posible que a nivel de educación superior podamos efectivamente disminuir estas brechas cuando todo indica que el problema, a propósito de problemas estructurales, viene de mucho antes y tiene que ver, y tendríamos que empezar, ¿no es cierto?, con el acceso a la educación parvularia, por ejemplo, que es bien distinto en nuestro país dependiendo del nivel del sector socioeconómico, la calidad de la educación básica y primaria, porque a propósito de los resultados PAES se decía, para un estudiante que viene independiente del colegio donde esté, estamos hablando de un hijo de profesionales, nieto de profesionales, que ha tenido en su casa todas las condiciones habidas y por haber, ¿no es cierto?, para desarrollar sus estudios, que ha tenido las condiciones alimenticias, que ha tenido un entorno familiar. Lo más probable es que le vaya mejor que un estudiante que no tuvo ninguna de esas condiciones. Partía del desarrollo del lenguaje. Decían, oye, es que si tú naces en un mundo donde tú ya el desarrollo del lenguaje ya tienes una ventaja. Entonces, yo sé que usted es el subsecretario de Educación Superior, pues Víctor, pero la pregunta es, ¿tenemos posibilidad de arreglar a ese nivel un problema que se arrastra de mucho antes? Tenemos que actuar en todos los niveles, sin duda. No podemos actuar solo en uno. Y es importante esto porque si bien el país ha hecho esfuerzos, todavía hay muchas materias fundamentales pendientes y que arrastran situaciones históricas de larga data en el país. Ahora, al menos en lo que a nuestra cartera respecta, educación superior, nosotros queremos impulsar un proceso que le llamamos de modernización. ¿Y por qué este proceso de modernización debiese ayudar a una mayor equidad? Porque nos gustaría una mayor participación de la educación pública y de la educación superior de mayor complejidad y que investiga en el porcentaje total de la matrícula. ¿Qué significa esto? Mire, las universidades, voy a poner el ejemplo donde estamos, la Universidad de Chile. Hay un proceso muy importante a los que nos gusta la música que ocurrió en la Universidad de Chile, que la Universidad de Chile es el lugar en que Jorge González conoce a Carlos Fonseca, que va a ser el manager de Los Prisioneros. Entonces, cuando vienen los chiquillos de Los Prisioneros, viene Jorge González acá, ellos arrastran una tradición de educación pública, que es una tradición que está en nuestro ADN, porque en Chile la educación pública, las escuelas normales, los profesores normalistas, le enseñaron a leer a nuestro pueblo. Y cuando ingresa a la Universidad de Chile se encuentra con la tradición de las disciplinas, con la tradición de las artes, se encuentra con una tradición que a lo mejor en los liceos no está. Y de esa mezcla, de ese espacio, cuando nuestras mejores instituciones, aquellas que investigan, que son complejas, se abren a la sociedad o involucran a más personas, se generan mezclas, se generan síntesis, que son de tremendo aporte a nuestra cultura, que son de tremendo aporte también a nuestra ciencia. Entonces, nosotros esperamos que esta bifurcación que ocurrió en la educación superior, en que la masificación se da en un conjunto de instituciones que investiga menos, digamos, que tiene menor complejidad, mientras las que son de mayor complejidad no se expandieron, esa bifurcación se altere un poco. Ahora, esto hay que hacerlo mirando en el largo plazo, porque no se puede hacer de manera inmediata. Lamentablemente, cambios estructurales, y esto es importante, la ciudadanía tiene que entender también que si vamos a hacer cambios estructurales y los queremos hacer en una situación de adecuado funcionamiento de los servicios, se van a tomar tiempo, ciertamente. Pero este no es el único cambio que vamos a hacer, esperamos impulsar otros, digamos. Pero al menos esto nos gustaría decir que tiendan a compartir más espacios personas de origen social distinto.
Eso le iba a preguntar, estamos conversando a esta hora de la mañana con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. Leía, por ejemplo, en la prensa escrita hoy una entrevista con el jefe de educación de la Oficina Regional de Educación para América Latina de la UNESCO, Valtencir Méndez. Falta crear un contrato social para avanzar y hacer de la educación una prioridad del país. Sé que estamos hablando de educación superior, pero hemos llegado a un cierto consenso que al final todas las etapas previas también permiten mirar lo que sucede en el acceso a la educación superior. ¿Qué pasa si, lo cito como ejemplo, pero de mirar esto como un contrato social, como una idea base como sociedad de qué es lo que queremos para nuestra educación? Y así, desde ahí avanzar. Hemos visto ejemplos recientes, como fue el debate constitucional, que al parecer esa idea base no está. Y cuando nos ponemos a mirar el modelo educativo, distintos conceptos entran a la discusión. La libertad, otros hablan, claro, de igualdad, o esta idea de poder cruzar diversidad. Pero desde el gobierno, ¿cómo poder apuntar hacia esa idea base como sociedad pensando en un modelo educativo más equitativo para un futuro cercano? Ciertamente, si usted quiere impulsar cambios estructurales, va a requerir acuerdos, porque los cambios estructurales no se pueden imponer desde una situación minoritaria. Y para construir estos acuerdos necesitas conceptos y principios en torno a los cuales ponerte de acuerdo. Yo creo que en Chile todavía no tenemos claro qué significa o cuál es el aporte de la educación a la sociedad, dado que priman diferencias independientes de a veces el debate de corto alcance, ¿no? La frase, todo el mundo dice educación es prioridad. Pero o la madre de todas las batallas, cuando escuchamos alguna vez. Por supuesto. Pero lo cierto es que hay temas pendientes, por ejemplo, en el diseño institucional y en el financiamiento, que todavía no abordamos porque se arrastran de hace mucho tiempo, ¿no? De reformas que vienen de hace varias décadas, o sea, de cambios que se hicieron hace varias décadas. Yo diría que un ámbito fundamental de ello es cuál es el diseño y la estructura de, por ejemplo, financiamiento que vamos a tener. Y luego también proyectos de naturaleza académica y pedagógica, porque la sociedad actual es distinta de la de hace 40 años. Hoy día tú compites en atención con los algoritmos y con las redes sociales, y te ocurre lamentablemente esto que seducimos menos a la familia. A veces la mamá, el papá dice, pucha, mejor mi hijo se quede en la casa, se puede enfermar si va a la escuela. Yo me acuerdo que uno lo mandaban a la escuela como fuera. Como fuera, sí. Estaba nevando, con truenos, iba a la escuela igual y no se podía quedar en la casa. Entonces, hay que tener, yo diría, acuerdo en un diseño institucional y en un proyecto distinto para la educación. Por ejemplo, en el caso de la modernización de la educación superior, nosotros quisiéramos cambiar la trayectoria, cambiar la experiencia. Tienes, por ejemplo, unos últimos 2 años de enseñanza media que podemos trabajar más habilidades de las que trabajamos, y luego tenemos una trayectoria en educación superior que tenía, bueno, ahora con PAES lo cambiamos un poco, pero acá tenía una especie de cambio total, o sea, uno era una cultura en el liceo o en el colegio y después pasaba a la educación superior y una cultura completamente distinta. Y ahí uno se sentía bastante solo o sola, digamos. Y hoy día tenemos, a través de esa ruptura, tenemos problemas, por ejemplo, de salud mental. Y también tenemos carreras que se prolongan demasiado tiempo, que es una anomalía en la experiencia comparada. O sea, y eso también genera, mira, los estudiantes en la Confeche pusieron eso en su petitorio. Entre otras, deserción y muchas cosas que quedan a mitad de camino. Entonces nos gustaría a nosotros repensar la trayectoria de manera mucho más vinculada a cómo es la vida hoy, porque quizás eso nos falta ponernos de acuerdo en un diseño institucional, en un esquema de financiamiento, y ponernos de acuerdo en un tipo de trayectoria, un tipo de diseño también pedagógico y académico para la educación. Y eso no es tan sencillo. Ahora, yo sí diría que Chile, en lo fundamental, ya invierte en educación, lo que tiene que invertir, al menos en educación superior, invierte bastante, y de lo que se trata es de optimizar y reorganizar ese financiamiento de tal manera de que articule una mejor experiencia, una mejor trayectoria. Ahora, puede parecer sencillo esto, pero no lo es. No parece sencillo. Ha tocado varios temas, subsecretario. Entre otros, por ejemplo, este encuentro que debería la universidad, y particularmente las universidades públicas, además, ser el encuentro, ¿no es cierto?, de distintos mundos, de los distintos sectores de nuestra sociedad para garantizar en el futuro una sociedad más cohesionada, una sociedad menos segregada. Por otra parte, está el tema del financiamiento de estas instituciones de educación superior, que también de alguna manera aumenta la brecha, porque dependiendo del nivel socioeconómico a determinadas universidades ingresan determinados personajes. El tema de cómo ligar
la educación secundaria con este ingreso a la universidad sin que se produzca este quiebre, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos avanzar en cada uno de esos temas? Son temas distintos, pero que finalmente son los que van a determinar el tipo de sociedad que vamos a tener en el futuro. Precisamente por eso es importante, y lo planteamos en el proceso de modernización, tocar variables académicas, institucionales y de financiamiento, que tienen que articularse unas con otras. Nosotros vamos a trabajar para darle a las universidades del Estado un financiamiento que sea más estable y previsible en el tiempo, de tal modo que puedan tener asegurado su funcionamiento y puedan proyectarse en el largo aliento sin tener una situación de dificultad, estar año a año o mes a mes con dificultades económicas. Y fíjese que eso no implica por aumentar de manera dramática el financiamiento, sino por reorganizarlo. Y nos gustaría además darle esa oportunidad a los jóvenes de conocer personas diferentes. Esto es muy importante porque, por ejemplo, hablemos de productividad. Mire, esto tiene el siguiente correlato, ¿no? Para que aumente la productividad es muy importante que la gente se pueda comunicar. Y para que la gente se pueda comunicar entre personas diferentes, tiene que tener experiencias comunes. Si no tiene experiencias comunes, mire, una cosa dramática de la segregación que tenemos en Chile, que como no hay experiencias comunes, la gente le cuesta mucho comunicarse, incluso establecer relaciones de afecto. Y uno ve que las parejas, por ejemplo, se arman cuando tienen un origen social común. Y eso limita la posibilidad de la gente de participar y conocer a otras personas. Entonces, instituciones como la Universidad de Chile, y este ejemplo que yo coloco de cuando Jorge González conoce a Carlos Fonseca, que falleció hace poco, y se genera una síntesis social. Eso nos gustaría mucho más ampliado. ¿Cuántos Jorge González nos estamos perdiendo? ¿Cuántas Violeta Parra nos estamos perdiendo porque no logran encontrar contacto? Y así, digamos, abrir un poco la educación superior que mayor complejidad, que más investiga a la sociedad. Eso implica cambios de naturaleza académica y de financiamiento. Y también implica, como país, tomar una decisión un poquito más, yo diría, mayor determinación con lo intolerable que resulta en algunas brechas, con lo poco adecuado que es para que un país moderno tenga tantas y tan profundas brechas, que, por ejemplo, en el caso gracias a las luchas feministas, hoy día estamos haciendo política pública para disminuir esas brechas. Tenemos hoy día más de 2.300 cupos adicionales para mujeres en carreras científicas, ingeniería, tecnología, matemática, que es muy importante. Y así quisiéramos avanzar. Lamentablemente estos cambios van a tomar su tiempo, no pueden hacerse en poco tiempo. Queremos agradecer, esta mañana al subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana. Sin duda nos agotan los temas, vamos a poder tener una nueva oportunidad de seguir desarrollando, como lo decíamos más temprano, ya que hablábamos de reforma a la salud, otro de los temas bien cotidianos e importantes pensando en el futuro y la proyección de nuestra sociedad. Así que muchas gracias nuevamente por estar acá más en los estudios de Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien, que tengan muy buen día. Nosotros nos despedimos. Hacemos una pausa, 8 de la mañana, 2 minutos, en esta primera edición de Radio Análisis. No se separe, estamos hasta las 10. A continuación, eso sí, Patricio López, director de Radio Universidad de Chile, en la conducción.